Buenas noches con todos. Hoy vamos a revisar la resolución de la UAFE 220-060, misma que fue emitida esta semana por el abogado Leopoldo Quiroz Rumbea, director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Vamos a leer inicialmente la parte considerando, pasamos a las resoluciones y las resoluciones transitorias. Como las charlas anteriores, al final vamos a determinar un tiempo para consultas, preguntas. Con todos, si ustedes en el transcurso de la lectura tienen alguna pregunta, les solicito que por favor me la envíen por mensaje. Al final vamos leyéndolas y contestándolas en orden de llegada y continuamos con la charla. Dentro de la resolución, dentro de su primer párrafo que viene a ser considerando, nos especifica que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Que el artículo 227 de la norma fundamental del Estado dispone que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Que los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos determina cuáles son las personas naturales y jurídicas que como sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes las operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en un conjunto sean iguales o superiores a dicho valor cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días. Básicamente dentro del encabezado o el inicio de esta resolución vamos a revisar artículos puntuales que están dentro de la norma, el reglamento y otras leyes conexas que hemos venido revisando al transcurso de estas semanas. De igual manera, esas charlas se encuentran subidas en el canal de YouTube de la empresa para que ustedes la puedan revisar y dentro de la plataforma tienen las resoluciones, la ley y el reglamento para que puedan regresar y revisar los artículos que vamos a nombrar en esta ocasión y puedan leerlo en un contexto más extenso. A continuación nos dice que el artículo 6 de la ley dispone la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, mediante la emisión de los instructivos correspondientes, establecerá la estructura y contenido de los reportes provenientes de los sujetos obligados a informar establecidos por esta ley. En caso de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE requiera información adicional de los sujetos obligados o de cualquier institución del sector público, esta deberá ser motivada y los requeridos tendrán la obligación de entregarla dentro del término de 5 días. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, de considerarlo pertinente y previa solicitud, podrá conceder prórroga hasta por un término de 10 días adicionales. Que el inciso primero, artículo 11 de la ley, dispone que la Unidad de Análisis Financiero y Económico es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos, y que es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
El artículo 13 de la ley determina que la máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE es el director general y será designado por el presidente de la República. Que el literal G del artículo 14 de la ley establece que las atribuciones y responsabilidades del director general son las siguientes, otras que confiará la ley. Que el artículo 162 del COA establece suspensión del cómputo de plazos y términos en el procedimiento. Los términos y plazos previstos en un procedimiento se suspenden únicamente por el tiempo inicialmente concedido para la actuación en los siguientes supuestos. 5. Medie, caso fortuito o fuerza mayor. Que el artículo 30 del Código Civil dispone, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Que el literal E, numeral primero, artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone que los ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanadas de su autoridad. Además, se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas. 1. Titular de la entidad, dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones. Que el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos dispone que el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, en ejercicio de las atribuciones y responsabilidades que la ley le otorga para su aplicación, emitirá las resoluciones normativas que correspondan, las que deberán publicarse en el registro oficial. Que el literal B del artículo 9 del reglamento en referencia establece que los tipos de reporte que los sujetos obligados a reportar deberán remitir a la UAFE el siguiente. B. Reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalencia en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en conjunto sean iguales o superen a dicho valor cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días. Rezo. El término para el cumplimiento de esta obligación de reporte se encuentra fijado en el artículo 4, letra C de la ley. Que mediante decreto ejecutivo número 725 del 25 de abril de 2019 se designó al abogado José Leopoldo Quiroz Numbea como director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que el día miércoles 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, ha declarado el brote de coronavirus como una pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud y salvar vidas. Que mediante acuerdo ministerial número 00126-2020, publicado en el registro oficial número 160 del 12 de marzo del 2020, la ministra de Salud Pública declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorios, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa, por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo en la población. Mediante acuerdo ministerial número 001 del 12 de marzo
del 2020, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dispusieron medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, que mediante el Acuerdo Ministerial número MDT 2020-076 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Trabajo emitió las directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaración de emergencia sanitaria declarada para mitigar la propagación del COVID-19, que mediante resolución UAFE DG 2020-0055 del 13 de marzo del 2020, el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE dispone suspender desde el 13 de marzo del 2020 el plazo para la presentación de reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en su conjunto sean iguales o superiores a dicho valor cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días, informe RESO, correspondiente al periodo de febrero 2020. Que mediante decreto ejecutivo publicado en el registro oficial 163 del 17 de marzo del 2020, el presidente de la República declare el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y en general afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador. Que el dictamen 120-EE/20 en el que se determina la constitucionalidad del decreto ejecutivo número 1017, en el que se declare el estado de excepción de la Corte Constitucional del Ecuador manifestó que, con el fin de propender a la consecución de los fines primordiales del Estado, la Constitución de la República, en sus artículos 226 y 227, exime la coordinación entre las entidades y organismos que integran el sector público. Dichos comités son instancias estratificadas en distintos 3 niveles de gobierno diseñados para la coordinación de actividades estatales en caso de situaciones de emergencia y desastre. Por tales razones, es imperante que las autoridades públicas pertenecientes a todos los niveles del gobierno encuadren sus esfuerzos en la debida coordinación y cooperación mutua. Que, mediante resolución UAFE DG 2020-0056 del 6 de abril del 2020, el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE dispone suspender desde el 13 de marzo del 2020 el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en un conjunto sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días, RESO, correspondiente al periodo de febrero. Suspender los términos y plazos de todos los procesos administrativos contemplados en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su reglamento, así como los contenidos en el reglamento para la ejecución coactiva de la UAFE, y mantener la suspensión dispuesta mediante resolución número UAFE DG 2020-055 del 13 de marzo del 2020.
que mediante resolución número UAFE-DG 2020-057 del 12 de mayo del 2020, el Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE dispone suspender desde el 12 de mayo del 2020 el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en un conjunto sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días resu, correspondiente al periodo de abril 2020. Suspender los términos y plazos de todos los procesos administrativos contemplados en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su reglamento, así como los contenidos en el reglamento para la ejecución coactiva de la UAFE y mantener la suspensión dispuesta mediante resolución número UAFE de G2 2020-0055 del 13 de marzo del 2020 y la UAFE de G 2020-056 del 6 de abril del 2020. Que mediante decreto ejecutivo número 1052 del 15 de mayo del 2020, el presidente de la República decreta renovar el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional. El artículo 1 establece renovar el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y número de fallecidos a causa de la COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos, a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de poder desplegar las medidas de distanciamiento social necesarias para controlar la situación de emergencia sanitaria y replegar las medidas de aislamiento social, garantizando los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en el Ecuador. Que, mediante resolución UAFE de G 2020-059 del 4 de junio del 2020, el director general de la UAFE dispone suspender el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en conjunto sean iguales o superen a dicho valor cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días resu correspondiente al periodo de mayo del 2020. Que mediante decreto ejecutivo número 1074 del 15 de junio del 2020, el presidente constitucional de la República declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano y en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Es decir, como revisamos en los antecedentes, nosotros teníamos suspendidos los plazos desde febrero hasta junio del presente año por el caso de COVID, por la emergencia sanitaria. Una vez que estamos entrando a una nueva normalidad, la UAFE ha establecido esta resolución en la cual vamos a leer a continuación lo que resuelve en base a los antecedentes. Artículo primero. Suspender el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples
que en conjunto sean iguales o superen a dicho valor cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días resu correspondiente al periodo de junio 2020. Es decir, se suspende el plazo de junio que debíamos haber presentado hasta el día de ayer. Artículo segundo. A partir del 15 de julio se levanta la suspensión del plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en conjunto sean iguales o superiores a dicho valor cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días correspondiente a los periodos de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2020, que se encontraban suspendidos por efectos de la aplicación de la resolución 55, 56, 57 y 59. Por lo cual el plazo para la presentación de los reportes será de un mes a partir del 16 de junio del 2020. La presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que en un conjunto sean iguales o superiores a dicho valor cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un periodo de 30 días resu. Se reanudarán tal como se encontraba previo a su suspensión de conformidad con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Artículo 3. Levantar la suspensión de los términos y plazos de todos los procesos administrativos contemplados en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su reglamento, así como los contenidos en el reglamento para la ejecución de coactiva de la UAFE, se reanudarán tal como se encontraban previstos a su suspensión de conformidad con la ley. Disposiciones generales. Primera, disponer a la Dirección de Prevención, Dirección de Comunicación Social, a fin de que en el ámbito de sus competencias comuniquen a los sujetos obligados y publiquen en el portal institucional de la UAFE el contenido de la presente resolución. Segunda, encargar a la Coordinación Técnica de Prevención, Análisis de Operación y Seguridad de Información, Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y Patrocinio Legal, Dirección de Prevención, Dirección de Análisis de Operaciones y Dirección Financiera, ejecución de la presente resolución. Disposición derogatoria 1. Deróguese las resoluciones números 55, 56, 57, 59, del 13 de marzo, 6 de abril, 12 de mayo y 4 de junio respectivamente. Como disposición final, la presente resolución entrará a partir de la fecha de su suscripción. El documento es suscrito en 3 ejemplares originales en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 9 de julio del 2020. Firma por el abogado José Leopoldo Quiroz Rumbea, director general de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE.